para siempre, Dios, misericordia. Este es un espacio del Ministerio Evangélico La Senda Antigua, con un mensaje de esperanza, fe y amor de parte de Dios, con reflexiones para nuestro tiempo. Se irradia todos los sábados, 19:30, aquí en Radio América. Por pedidos de oración o consultas, no duden en llamarnos o enviarnos un WhatsApp al 094-076-134 o 2511-9866. Los pastores del Ministerio La Senda Antigua le atenderán con mucho gusto. Porque para siempre, Dios, misericordia. Muy buenas tardes, Dios te bendiga, que la paz del Señor esté sobre tu vida. Un saludo muy especial a toda la audiencia de CX46 Radio América. El Señor va a hablar a tu corazón, dice la palabra de Dios, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Él va a golpear la puerta de tu corazón para que le abras, para que Él entre, para que Él se revele a tu vida, para que Él te pueda mostrar su gracia, su favor, cuánto te ama, ¿sí? Y cuánto te quiere bendecir. Amén, claro que sí, el Señor tiene pensamientos acerca de nosotros y son de paz y no de mal, para dar el fin que esperamos. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por tantas bendiciones que nos da cada día, cada momento. Señor amado, te alabamos y te damos gracias por tu misericordia, Señor, que es hasta los cielos. Gracias por tantas bendiciones que recibimos, Señor. Gracias, Señor. A ti sea el honor y la gloria por todos los siglos. Nos unimos en oración, Señor, en este momento para suplicarte por aquellos que están enfermitos. Rogamos por ellos, los que están en CTI, los que están en sala de apartados, los que están en intermedio, los que están en su domicilio, sufriendo alguna enfermedad. Rogamos para que reciban el milagro, sobre todo, Señor, el milagro más grande que es el encuentro contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Ponemos todo en tus manos, a ti el honor y la alabanza por todos los siglos. Amén. Vamos a pasar al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de 5 pasos para alcanzar el dominio propio. Qué hermoso es tener dominio propio, es uno de los frutos del Espíritu Santo, porque el Señor no nos dejó solos, nos dio su Santo Espíritu que nos acompaña todos los días y nos da su Santo Espíritu para santificarnos, porque el Espíritu Santo de Dios nos santifica, nos ayuda a ser santos, a cumplir con la palabra bendita del Señor, que siempre es para nuestro bien. Es un deleite estar en comunión con el Señor y aprender de todo lo que Él nos enseña en su bendita palabra. El dominio propio es una de las características del cristiano maduro, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es la virtud de alguien que controla sus pasiones y deseos. Es una de las virtudes que debemos desarrollar. Puedo identificar que me falta dominio propio cuando, por ejemplo, soy esclavo de un vicio. No tolero que me corrijan. No tolero que me critiquen tampoco. La tentación me vence. El dominio propio es importante para aprender a desarrollar los frutos de su Santo y bendito Espíritu, para tener dominio propio, para santificarnos. Es muy importante. Debemos llevar el yugo del Señor para tener descanso en el Espíritu. Lo dice la palabra del Señor, nuestro Señor nos enseña. En Mateo 11, 29 al 30 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debemos cargar la cruz
como el Señor nos enseña. Dice la palabra en Mateo 16, 24 al 25, dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Debemos negarnos a nosotros mismos, como nos enseña el Señor. Ahora bien, ¿cómo puedo desarrollar el dominio propio? Vamos a verlo. Esto requiere ejercicio, es decir, práctica. Requiere voluntad. Requiere paciencia. Así que es importante tener paciencia, tener voluntad y entender que tenemos que practicarlo. Es un ejercicio espiritual. Vamos a ver 5 pasos para alcanzar el dominio propio. Punto 1. Pedir al Señor, porque es un don divino, es el fruto de su Santo Espíritu. Entonces es importante pedirle al Señor. Punto 1, pedirle al Señor. Pero eso requiere un esfuerzo nuestro también. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, por lo que es una gracia de Dios, pero sin embargo también es una virtud que se puede desarrollar a través de nuestro esfuerzo, la disciplina y la búsqueda de Dios. El término bíblico de dominio propio se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Al ejercitar el dominio propio, mostramos que gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros tenemos autoridad sobre nuestra carne. En Gálatas 5, versículo 22 dice: Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, dice: Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Claro, los entrenadores dicen: no hay ganancias sin dolor. No hay ganancias sin dolor. Y tienen razón. Para obtener el 100% de rendimiento en cualquier cosa que se haga, es muy importante tener dominio propio. Entonces, vamos al punto 2. Vimos que el punto 1 es pedirle al Señor porque es el fruto de su Santo Espíritu, es una virtud del Espíritu Santo, pero que también nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo, voluntad para hacerlo, para aplicarlo a nuestra vida, el punto 1. Ahora vemos el punto 2. El punto 2, dejar de ser amador de sí mismo y de los deleites del mundo, dejar los deleites del mundo. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2 dice así: Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Como vemos, si dejamos total libertad a la carne, al yo, terminamos siendo unas personas así, como lo describe en 2 de Timoteo 3, capítulo 3, desde el versículo 2. Personas totalmente amadoras de sí mismas y que les gustan más los deleites del mundo y no quieren las cosas del Señor. Entonces, por eso es que es importante ir dejando
todo lo que pertenece a ser amador de sí mismo, a amar los deleites del mundo. Eso es importante ir descartando de nuestra vida. Y entonces cambiar esa forma de ser y ser misericordiosos, porque el Señor nos manda a ser misericordiosos como Él es misericordioso. En San Lucas, capítulo 6, desde el versículo 35, en el Evangelio según San Lucas, dice así: Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Vio? El Señor nos enseña que el Señor, Él es misericordioso con todos, con la gente mala también los espera, extiende su misericordia, porque nos ama de tal manera que extiende su misericordia, para que podamos buscarlo de todo corazón y arrepentirnos de los pecados, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en el prójimo y ser misericordiosos, así como el Señor nos enseña. Así que, punto 2, dejar de ser amador de sí mismo y de los deleites del mundo, cambiar eso y ser misericordiosos como el Señor nos enseña a ser misericordiosos. Punto 3, la autodisciplina. Es importantísima la autodisciplina. En 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 23, dice así: Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Veo qué importante siempre es pensar en el prójimo. Eso es maravilloso. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 27 dice: Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Por supuesto que se entiende que castigo mi cuerpo no es que hay que lastimarse, sino que se trata de tener justamente ese dominio propio, de no darle el gusto a lo que nos pide nuestros propios deseos, sino hacer la voluntad del Señor. Porque el Señor nos dio su Santo Espíritu y entonces hay una guerra dentro de nosotros. Es el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Entonces tiene que tener total libertad cuando queremos obedecer al Señor y ser santos porque Él es santo, porque así nos manda el Señor, que seamos así, obedientes a Él. Entonces darle toda la libertad al Espíritu Santo y poner en sujeción a la carne. Por eso es que dice el apóstol Pablo: al contrario, castigo mi cuerpo, o sea, lo disciplino para que obedezca al Espíritu Santo y no a la carne. Y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Así que el punto 3, la autodisciplina. Tengo que dominarme, no dejar que el cuerpo me domine, sino aprender del Espíritu Santo y darle la gloria al Señor obedeciendo lo que Él nos enseña. Punto 4. Aplicar el consejo que nos da el Señor en la palabra, en la Biblia. Ponerlo por obra, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella, ¿verdad? Y negarnos a nosotros mismos. En Mateo capítulo 18, desde el versículo 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera
y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Gloria a Dios, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En Proverbios capítulo 3, desde el versículo 1, dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Muy bien, así que el punto 4 es aplicar el consejo que el Señor nos da en la palabra. No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Aplicar el consejo. Vamos al punto 5. Orar siempre para permanecer firmes, para tener llegar a recibir, a poder aplicar este fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Es importantísimo. Entonces, orar es fundamental para permanecer firmes, porque la carne es débil. En Mateo capítulo 26, desde el versículo 41, dice así: Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso, qué importante es la oración. La oración nos afirma en el Señor, nos da ese poder, porque es conversar, es hablar con el Señor, es pedirle a Él, es tener un encuentro con el Señor. La oración es fundamental. La oración nos da poder, nos da firmeza espiritual. Así que el punto 5 es orar siempre. Siempre tenemos que orar para permanecer firmes, porque la carne es débil. En Segunda de Pedro capítulo 1, desde el versículo 5, dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra virtud fe, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso, qué importante. El punto 5, orar siempre para permanecer firmes, porque la carne es débil. Y qué hermoso poder llegar a tener estas virtudes, porque entonces dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso es fundamental. Qué lindo poder tener
los frutos del Espíritu Santo, y en este caso que estamos hablando del dominio propio. Así es, qué importante tener dominio propio, ¿no? Más en estos tiempos que todo el mundo está estresado, vive una vida agitada, ¿sí? Y por eso están las consecuencias, la gente está irritada, la gente está mal, entonces no tiene dominio, y la mínima cosa que nos acontece, como dice, se nos salta la térmica, ¿sí? Y ahí hacemos cosas que sin pensar, sin razonar, en la carne, y después tenemos las consecuencias, ¿sí? Qué triste es eso, ¿sí? Porque después que hacemos cosas indebidas, para volver atrás es imposible. Qué tremendo todo esto. Pero tenemos que buscar la verdad de Dios. La verdad de Dios es la verdad, y esa verdad nos va a hacer libres. Y al saber esa verdad, ya vamos a tener las herramientas, las armas para poder luchar contra la vieja naturaleza, contra el pecado que mora en nosotros, el pecado que mora en mí, que me lleva a hacer cosas que no quiero, ¿sí? Como decía el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El querer hacer lo bueno está en mí, pero no el hacerlo. Tenía todo un conflicto, una guerra interior, ¿sí? Pero dice, doy gracias a Jesucristo, ¿sí? Que Él es el vencedor, que envía su Santo Espíritu, ¿sí? Para poder ayudarnos, para poder vencer todas esas tentaciones y toda esa obra de la carne. En Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, si nos fortalecemos espiritualmente, si buscamos de Dios, ¿sí? Si leemos la Biblia, si nos congregamos, si oramos, ¿sí? Eso es vivir en el Espíritu, y obedeciendo los mandamientos de Dios. Él puso sus mandamientos para que obedezcamos sus mandamientos, ¿sí? Porque si no, es como una nación, uno sin ley, sería el lejano oeste, cada cual haría lo que quisiera, entonces sería todo un caos. Y también Dios dejó sus mandamientos para que podamos vivir, ¿sí? En el Espíritu. Pero como no lo hacemos, vivimos en la carne, y la carne, el que vive en la carne no puede agradar a Dios. Así que les digo, vivan en el Espíritu, no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si vivimos en el Espíritu, no vamos a seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vamos a tener el poder de Dios para poder vencer. Cuánta gente está esclava de cuánta cosa, en el alcohol, en la droga, en la sexualidad promiscua, en el rencor, en el odio, en el resentimiento, en cuántas cosas, en los temores, ¿sí? Cuántas cosas esclavizan al hombre hoy en día. Dice su palabra que Él vino a libertar a los cautivos, ¿sí? Entonces Él nos liberta, ¿sí? Cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando lo buscamos, cuando vivimos guiados por el Espíritu Santo, el pecado no nos dominará, y nos llenaremos del Señor cada día y comenzaremos a vivir una vida en victoria. Vamos a poder vencer todas esas cosas que nos esclavizan. Pero el primer paso que debemos de dar es recibir ese Espíritu Santo, recibir al Señor en nuestro corazón, ¿sí? Si no lo recibimos, si estamos separados de Él, ahí en Apocalipsis 3 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él golpea la puerta de nuestro corazón, y la llave la tenemos nosotros, tenemos que abrirle, porque Dios es un Dios que respeta nuestra decisión. Si el ser humano quiere seguir viviendo así, se le va la vida viviendo el pecado, en angustia, en tristeza, en soledad, infeliz, y cuántas cosas. Bueno, es su decisión, pero Dios tiene otra solución para nuestro problema, ¿sí? Entonces tenemos que abrirle la puerta del corazón, y Él entrará, Él entra,
Él envía su Santo Espíritu, ¿sí? Y nos das poder para poder vencer todas esas cosas que nos perjudican y nos hacen daño a nosotros y a las demás personas que nos rodean. Así que, amigo mío, te invito a que puedas recibirlo como tu Señor y Salvador, ¿sí? En esta hora te invito a que puedas hacer esta oración conmigo, ¿sí? Para recibirlo. Di conmigo: Dios, en el nombre de Jesús, te abro mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por todos mis pecados. Creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Dios, por tanto amor. Amén y amén. Padre, bendice la audiencia, Dios mío, tu gracia y tu favor sobre sus vidas, Padre. Padre, extiende tu mano de gracia y misericordia. Venga tu reino, Dios mío, sobre cada vida, Padre. Oh, Dios mío, llénalo con tu Santo Espíritu, Dios mío, para que ellos puedan vencer, Dios mío, las tentaciones, Dios mío, las maquinaciones del enemigo, Dios mío, la obra de la carne, Dios mío, que puedan vivir en el Espíritu, Dios mío, y no satisfacer la obra de la carne, Padre. Bendigo la audiencia, Dios mío, tu gracia y su favor. Llévate toda enfermedad, toda dolencia, toda tristeza, todo desánimo, todo desaliento en su vida. Dios mío, toda depresión, Dios mío, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Venga tu Santo Espíritu sobre ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y todas tus cosas. Amén. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre tu vida. Un fuerte abrazo. Oh, Señor, gracias por tu misericordia. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, misericordia es. Porque para siempre, Dios, misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, misericordia. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, misericordia. Este es un espacio del Ministerio Evangélico La Senda Antigua, con un mensaje de esperanza, fe y amor de parte de Dios, con reflexiones para nuestro tiempo. Se irradia todos los sábados, 19:30, aquí en Radio América. Por pedidos de oración o consultas, no duden en llamarnos o enviarnos un WhatsApp al 094-076-134 o 2511-9866. Los pastores del ministerio La Senda Antigua le atenderán con mucho gusto. Porque para siempre, Dios, misericordia es. Porque para siempre, Dios, misericordia es. Mejor que la vida es.
lo sabe bien, porque para siempre Dios, tu misericordia